Continuamos en este recetario. Hoy es miércoles 11 de agosto, el mes 8 del año 2021. Y hoy hablamos de dengue con la doctora Clevi Pérez. La línea de comunicación de la República Dominicana es 809-682-9850, 809-682-9850, y desde cualquier parte del planeta es 1-833-380-0062. Hoy hablamos de dengue, 809-682-9850, y desde la línea internacional, cualquier parte del mundo, a través de 1-833-380-0062. Te tengo una pregunta, Clevis, pero vamos a ver si las personas que nos están llamando, Sí. el audífono, el, eh, el Buen, auricular, perdón. Sí, muy buenas, buen, adelante, diga usted. buen día, doctor. Excelente programa. Debe llevar a la doctora más a menudo. Bueno, Una pregunta, doctora. En los ambientes climatizados se observa como menos incidencia de mosquitos. ¿Eso ayuda para mantener a raya a los zancudos? Muy Le, bien, le, le escucho en el aire, gracias. muy bien. Ciertamente sí, vimos que realmente al dengue lo favorecen ya los climas húmedos y calientes, pero ojo, recuerda que por ejemplo tú estás en el trabajo, en la casa, en un ambiente como tú dices climatizado, no hay mosquitos, pero tú sales, o sea, en cualquier momento uno se para a un supermercado, sale de un parqueo, te puede realmente picar un mosquito, o sea que con eso te quiero decir que nadie realmente está exento, porque por más que tú vivas en un ambiente climatizado, en algún momento tú sales. así es. Doctora, hay una pregunta que nos hacen acá. ¿Se puede confundir el COVID con dengue? ¿Eso es posible? Sí, Del punto de vista de laboratorio me refiero, o de forma clínica, no sé. de forma clínica sí se podría confundir, porque fíjense que dijimos que el síntoma más frecuente en el dengue es la fiebre y los dolores, y realmente la fiebre y los dolores también son manifestaciones que pueden estar en el COVID. De hecho, también a nivel de laboratorio, por ejemplo, en el hemograma, la infección por COVID puede producir disminución de los glóbulos blancos y disminución de las plaquetas. Entonces, eso es justamente algo que también se ve en el dengue. Ahora, ya a nivel de las pruebas específicas, no, o sea, no hay reacción cruzada, por lo tanto, se podrían, como dijimos, pruebas como PCR para dengue, es específica, diferente a la PCR para SARS-CoV-2. El antígeno de dengue se hace en sangre, a diferencia del antígeno para SARS-CoV-2 que se hace también a nivel de hisopado. Es decir, que hay formas, pruebas moleculares y serológicas y de antígenos que pueden perfectamente utilizarse para hacer la diferenciación y claro, algunos aspectos clínicos también, porque por ejemplo, si ya el paciente presenta síntomas como anosmia, diseusia, ya va más a favor Trastorno de la de olfacción y del exacto gusto, y ¿no? del gusto, exactamente, ya va más a favor del COVID, pero esto tampoco es tan frecuente. Es decir, que si el paciente solamente se presenta con fiebre y dolor, perfectamente puede el médico confundir una situación con la otra y va a tener que recurrir a los análisis de laboratorio para poder hacer la diferenciación. Y ojo, como en nuestro país es posible la transmisión, también es posible la coinfección, que significa que es cuando usted está infectado con dos agentes diferentes al mismo O tiempo. sea, tú puedes tener que tengas COVID y que tengas dengue. Sí, yo por ejemplo he reportado casos en una Pero eso, embarazada, eso por es tener cierto, demasiada mala de suerte. dengue y de malaria. Tú Sí, sabes, yo una por ejemplo coinfección. presenté en un congreso hace unos años en Alasencay un caso de coinfección dengue-malaria. Eso hay muchísimos casos reportados por otros Sí. autores también. Y aquí entonces no se puede, en nuestro país no se puede desestimar eso, porque el dengue está Claro, con nosotros claro. de hace muchísimos años, Sí, sí. y sigue con Cuando nosotros. tú tienes dos enfermedades corriendo en un territorio, Es probable. ciertamente van a surgir, son menos, son más raros, pero van a surgir siempre casos de Y a coinfecciones. esto le llaman coinfecciones, ¿no? Coinfección, exactamente. Entonces, a ver, doctora, cuando nosotros tenemos una realidad como esta, ¿verdad? Evidentemente que produce mortalidad, porque el dengue
puede matar. Hemos ido avanzando en el manejo del dengue, en la identificación del dengue, en el tratamiento del dengue. ¿Cómo andamos en nuestro país en ese capítulo? Sí, bien, realmente en el dengue se ha ido avanzando quizá en la capacitación, siempre hay mesa técnica de discusión en la que yo particularmente he participado en algún momento sobre por qué ocurre la mortalidad en nuestro país en los casos de dengue. Y ocurre por varias situaciones distintas. Una puede ser por el retraso en la búsqueda de la atención, es decir, que la persona no se acerque al sistema de salud. O dos, que sí se acerca al sistema de salud, pero el sistema de salud no identifique los profesionales que es un caso de dengue, o a veces identifican que es un caso de dengue, pero como no tiene signo de alerta y se le manda ambulatoriamente, Lo pues dejan así. entonces, exactamente. Entonces es importante que el paciente que no tenga criterio, es decir, nosotros tenemos aquí una guía, cualquier persona, inclusive aunque no sea médico, puede descargarla, pone guía para el manejo de dengue de la República Dominicana, le va a aparecer un documento que puede descargar y Eso lo encontramos en la internet, en ¿no? la internet, exactamente, y se van a dar cuenta que hay una forma de clasificar también el paciente para saber qué usted va a hacer, el paciente A, B y C. El paciente A es un paciente que no se va a ingresar, que se va a manejar de forma ambulatorio porque no tiene signo de alerta, pero ese paciente hay que decirle que cuáles son los signos de alerta perfectamente claro y de forma que el paciente lo entienda, porque yo no le voy a decir, bueno, usted va a tener un retraso del llenado capilar, el paciente no va a entender, usted tiene que decirle, mire, presiónese aquí en el dedo, si usted ve que no se llena en la yema del dedo, si usted ve que no se llena rápido, es que usted está deshidratado, que está con falta del fluido, tiene que ir, tiene que venir, si está orinando poco, etcétera. Entonces, hay que explicarle, eso es muy importante ya para los médicos, señor, explicar cuáles son los signos de alerta para que el paciente inmediatamente, de que lo presente, no esperar 2 días, 3 días, cuando Porque ya ahí se mete en severo. problemas, ya ahí puede estar severo, ya podemos puede ahí estar tener severo, puede caer en una acidosis metabólica, puede caer en en problemas. muchos problemas, En problemas. exactamente. Entonces, mira, mientras hablaba, texté la guía de manejo de dengue y está aparece publicado por DIGEPI Salud, gobierno.do. O sea que esa guía fácilmente usted puede encontrarla y ahí le va dando las pautas con unas tablas, con unas gráficas, o sea, de manera muy entendible, ¿no? Todo lo que se debe hacer con relación al dengue. Exactamente, porque el paciente B, por ejemplo, no solamente el que tiene signo de alerta que de una vez hay que ingresarlo, el paciente B también son las embarazadas, también son los extremos de la vida. ¿Qué pasa también con las embarazadas, hay que con los ingresarlas, ancianos? aunque estén perfectamente bien, cualquier embarazada con dengue hay que ingresarla ¿Por qué? en los extremos de la vida porque tiene mayor frecuencia de complicaciones. Entonces, en esas poblaciones, o ni siquiera tiene que ser porque tiene mayor frecuencia de complicaciones, puede ser por riesgo social. Una persona que viva sola, que no tenga quien la cuide y la lleve al médico, que viva muy lejos que viva muy lejos del centro de salud, que tenga discapacidad física o psicológica. Toda esa persona, independientemente de que sea un dengue sin signo de alerta, esa persona hay que ingresarlo. Una persona que tenga pobreza extrema, usted tiene que ingresarlo en el hospital porque es una persona que no va a poder cuidarse adecuadamente. Exacto. Entonces, esas son pautas importantes que ustedes que nos escuchan hoy en este recetario deben saber. Sí. Doctora, ¿a qué usted como infectóloga, como una mujer que está en su práctica profesional de forma continua, le tiene temor en el caso del dengue? ¿A qué usted no quiere que sus pacientes lleguen como forma puntual, ¿no? Y recuerden, se nos han ido cayendo algunas llamadas porque hablar con la doctora Clevi Pérez, quien es una profesional de mucha talla, pues nos distrae un poco, pero vamos a estar respondiendo llamadas, así que sigan haciendo sus llamadas al 809-682-9850, 809-682-9850 y también línea internacional 833-380-0062, 833-380-0062. Bueno, yo no quiero que llegue a lo que se llama síndrome de shock por dengue o que ahora síndrome es el de shock. dengue. Básicamente tenemos 2 choques, un choque compensado y un choque descompensado. ¿Qué es eso de shock?
es cuando ya el paciente está hemodinámicamente inestable. En principio, eso quiere decir Las que no está presiones están llegando, alteradas. que no está llegando suficiente sangre y por tanto suficiente oxígeno a la célula, a los tejidos, para mantener su metabolismo, es decir, su funcionamiento. El oxígeno es vital, los nutrientes para las células. Si eso no llega, pues la célula empieza a sufrir, empieza un metabolismo que va a llevar a acidosis y eso es muy severo y puede llegar a la muerte. Entonces, yo no quiero que mi paciente llegue ahí. Por eso hay que tratar de manejarlo con fluidos abundantes, como dice esa guía. Exacto. Señores, a veces al paciente con dengue, sobre todo cuando llega taquicárdico, si llega hipotenso, hay que ponerle una cantidad increíblemente alta de líquidos, hay que canalizarlo doble. Ponerle Hay que, sonda muchas veces. exactamente, pero canalizarlo doble y empezarle líquido a chorro por los dos lados. Hay que pesarlo para calculárselo por kilo de peso. Sí. Es decir, que es un manejo realmente bastante dinámico y hay que estar ahí. El paciente con dengue, sobre todo dengue con signos de alerta, no es un paciente que tú te puedes ir y decir voy a hacer cualquier otra cosa y pasarle visita mañana. Es un paciente que el que está ahí, el que se queda, el médico de planta, el médico que está cubriendo esa sala, tiene que estar chequeando la presión, chequeando la diuresis, chequeando la frecuencia cardíaca. Es decir, es un paciente muy dinámico que tú lo puedes ver perfectamente bien ahora y 4 horas después tener una situación totalmente distinta. Es caro el manejo. Cuando hablamos caro, no me refiero a lo que yo tengo que sacar del bolsillo, no, sino todo lo que involucra el paciente con ese dengue ya complicado de sala de cuidados intensivos. A eso me refiero, doctora Clevi Pérez. No, mira, de hecho casi nunca el paciente de dengue tiene que llegar a un cuidado intensivo. Okay. O sea, el paciente con dengue bien manejado difícilmente va a tener que llegar a una sala de cuidado intensivo, porque de hecho ni siquiera es una terapia dirigida, no es por ejemplo como una sepsia, un shock séptico que tú tienes que usar antibiótico de amplio espectro, todo un sinnúmero de cosas. No, es un paciente que básicamente se maneja con soluciones cristaloides. Estamos hablando, señores, de suero, lo que la gente le dice es suero. Suero salino o suero lactato Ringer, es decir, son cosas que sobre todo es estar ahí, estar tomando presión, estar midiendo diuresis. Claro, hay que hacer hemogramas y todo eso, pero eso son pruebas de relativamente bajo costo. O sea que comparativamente con otras enfermedades, pues no es tan costoso el manejo. ¿De qué se muere la gente? La mortalidad que hemos visto años aquí, donde hemos tenido desafortunadamente por una situación de esta que vemos que si seguimos, ¿no? Sí. Esa guía que queremos que usted la repita, doctora, la guía, ¿dónde la encontramos? Sí. ¿Y cómo se llama? Sí, la guía para el manejo del dengue de la República Dominicana, usted lo puede poner a sí mismo, googlearlo o en otro buscador que usted prefiera y le va a aparecer el documento, usted lo puede descargar y revisarlo. Especialmente se lo digo a los estudiantes de medicina, a los médicos generales, a las enfermeras, médicos, a los promotores de salud. A los promotores, exactamente. Sí. Realmente debe ser transversal. El paciente con dengue ni siquiera es el paciente del superespecialista. Claro, uno ve paciente con dengue, a nosotros nos llegan y nos convertimos en su médico primario, pero realmente el dengue, cualquier médico, enfermera bien capacitado podría manejar un dengue con éxito. Que por eso entonces ustedes como los, digamos, como los que marcan la pauta, pues han escrito estas guías. El ministerio recuerdo cuando el doctor Nelson Rodríguez Monegro, pues era viceministro en ese momento y se estaban trabajando las guías, los protocolos y todo esto. Entonces se publicaron estas guías. Entonces esas guías sirven, como su nombre lo indican, como la brújula, como ese instrumento para llevar a puerto seguro en estos casos. La mortalidad que hemos tenido del dengue, casi normalmente, siempre ¿a qué se debe? Casi siempre es por shock. Por shock. Eso quiere decir por shock circulatorio, que se
mueren por falta de líquido, Exacto. por falta de porque claro, señores, es dramático a veces tú ver un paciente con una citis O importante, sea, eso es con que dificultad todo el líquido, ¿no? En la con barriga. dificultad respiratoria porque tiene derrame pleural, es decir, porque tiene líquido en la pleura pulmonar, Exacto. y tú estarle poniendo tanto líquido. Entonces ahí a veces el médico entra en un proceso y de verdad tengo que ponerle tanto líquido a este Se paciente que está paniquea. hinchado, que está exactamente. El médico que no es ese relevista, es experto, entonces puede ponerse Sí, en duda pero si está sí, encharcado, bueno, sí, pero sí, ese líquido está sí. en el espacio extracelular. Sí, exactamente, eso es Sí. lo que hay que entender, que el espacio Eso es una extracelular está información ahí, quizás para médicos, ¿no? sí, pero que el estado intravascular, es decir, en la sangre, esa sangre está concentrada, Un suero de miel de abeja. está fluyendo lento porque tiene una alta viscosidad y eso significa que está muy lento y no está llegando a la velocidad que los tejidos requieren. Y eso significa que ese paciente, un paciente chocado así, hay que ponerle 20 mililitros por kilogramo de peso en 10 a 15 minutos. O sea, eso es una cantidad muy grande de líquido y a veces hay esa ¿Cuánta? resistencia. ¿Qué cantidad? Imagínate tú, 20 mililitros por kilogramo de peso en 10 a 15 minutos. Eso en O sea, términos, por estamos ejemplo, hablando de que una persona de 70 kilos, estamos hablando de 1.400 mililitros. O sea, exacto. prácticamente un suero de estos grandes Y y un chin más. medio, exactamente, para una persona promedio de unos 70 kilos en 10 a 15 minutos. O sea, es mucha cantidad de líquido y a veces hay una resistencia a actuar de esa forma. Pero créanme que le habla a una persona que ha visto muchos dengue complicados, severos y que tengo. Es necesario, eso es necesario hacerlo. Eso puede ser la diferencia en que usted saque a ese paciente o que no. Así es. Y nosotros tenemos la obligación. Nuestra obligación aquí no es traer quizás información de cosmética. No, la información que nosotros brindamos es la información que a diario necesita usted saber porque el dengue como una enfermedad que es de nosotros, de el Caribe, del trópico, de los países que tienen estas condiciones, pues nos golpea siempre. ¿Cómo prevenir, doctora? Usted, como una mujer ya que vuela alto, usted es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología de la República Dominicana, que acaba de tener el 14º Congreso Nacional y el 20º Congreso celebrado acá de la Asociación Panamericana de Infectología. ¿Cómo prevenir el dengue? ¿Cómo poder nosotros tener menos dengue? Porque hay países que lo han logrado. Sí. Bueno, hay varias estrategias de prevención. Una de ellas es la eliminación de cacharros. Eso lo podemos hacer todo. Eso no solamente las autoridades, sino usted mismo, ver su ambiente, su casa, su techo. A veces la gente vive en edificios, apartamentos, pero también los techos pueden estar acumulando cacharros. Entonces ahora está lloviendo, señores. Es importante que usted hoy mismo Es quitarle el lugar donde ellos se reproducen, ¿no? exactamente, ciertas plantas que también acumulan agua, no la ponga en el exterior donde puedan captar agua y reproducir. Es decir, eliminarle los chances al mosquito para que se reproduzca, eliminarle esas vías. Otra cosa que usted puede hacer también es la fumigación de áreas para eliminar ya los mosquitos, porque eso es una medida para evitar que sigan naciendo, pero también a los que ya están adultos hay que eliminarlo y eso puede estar la fumigación. Pero otra forma también es el uso de repelentes. Si usted está en una zona donde usted ve que hay muchos mosquitos y que lo están picando, que lo pueden picar, pues usted debe colocarse un repelente. Ahora mismo en lugares donde están una alta densidad de mosquitos, se puede usar hasta en las ropas. Se coloca en las ropas el repelente y eso evita también que se acerquen a las O personas sea, y son que piquen. estrategias que podemos nosotros El uso de usar mosquitero, por ejemplo. en lugares donde hay muchos mosquitos, ¿no? Sí, sí, esas son las estrategias que podemos realizar nosotros mismos y ahora porque hay otras estrategias como el hecho de la vacunación que no la tenemos disponible en nuestro país y que tiene ¿Qué también... países tienen ya vacunas para...? Bueno, la de Envaxia es la que más se ha... Hay varias vacunas que están probándose ahora mismo, pero la única que se está usando en algunos países y de forma muy limitada es la de Envaxia y realmente esta vacuna
es básicamente para personas que ya le haya dado dengue para prevenir una segunda reinfección, porque se ha demostrado que en los que no le ha dado dengue en ningún momento pueden tener problemas de mayores mortalidad y hemorragia después de un episodio. O sea que es una vacuna que todavía está muy limitada y no está disponible en la mayoría del mundo. ¿Cuántas informaciones en esta hora y media hemos nosotros producido? Se quedan en nuestras plataformas digitales. Ustedes pueden ver esta entrevista, seguirla, escucharla, socializarla. Tienen autorización para eso. Doctora Clevis Pérez, no puedo yo dejar, es 1 minuto y 30 segundos, para que usted nos diga, finalmente, usted como infectóloga, ¿el COVID ha bajado? ¿Estamos seguros? ¿O qué? Bien, nosotros hemos visto que tanto en nuestro país como en otro el COVID se ha ido dando en olas. Tenemos olas de infecciones frecuentes, de saturación de los servicios de salud. Exacto. Disminuye, eso es a la alta, ¿no? A la alta, disminuye. Luego entonces, por diferentes factores, incluyendo la introducción de nuevas variantes del virus, vuelve y aumenta. Sí. Entonces hay cosas que nosotros podemos hacer para evitar que la próxima ola, que yo creo que sí que se va a producir, porque lo que hemos visto en otras partes del mundo. En este momento en España hay una situación bastante horrorosa, ¿no? Ya así mismo, en varios países se están dando exactamente, en algunos estados de los Estados Unidos también la situación está bastante compleja. Entonces, si esto está pasando en esos otros países, es muy probable, debemos pensar que también puede pasar a nosotros. Entonces, vacunarnos para tratar de estar lo más preparado posible para que eso nos impacte lo menos posible en costo de mortalidad, es decir, en costo de vidas humanas perdidas. Así es. Bueno, agradecerle, doctora Clevis Pérez, querida amiga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, por estar con nosotros. Muchas gracias, Amaury, y gracias a ustedes por escucharnos. Mañana hablemos de cáncer. Hablemos de cáncer, será el tema de mañana en este recetario. Señor director, disponga usted.